Esto fue lo que me llevó a escribir La profecía del dragón, y estos son misterios que pueden mostrarnos o darnos a conocer eventos futuros y cuándo pasarán. De hecho, cuando terminé de escribirlo, otros 3 eventos pasaron en concordancia a este mismo misterio. Vamos a introducir muchas cosas. Primero, hay muchas cosas que revelar, pero quiero decir que la guerra del dragón, el dragón es el enemigo, lo vimos en el anterior mensaje. El dragón, según la Biblia, es un símbolo del enemigo llamado en hebreo Satán. De ahí viene Satanás. Él hace guerra contra el pueblo judío, Apocalipsis 12. El dragón hace guerra contra una mujer con 12 estrellas que da a luz al Mesías. Ella es Israel. Eso está claro. Y por 2000 años después de esa profecía, se ha ido cumpliendo. El enemigo ha hecho guerra contra el pueblo judío y por eso el pueblo judío es el más perseguido, el más odiado, el más atacado, no solo en la antigüedad, sino en la Edad Media, en los tiempos modernos. Los nombres cambian, también las figuras cambian, los peones cambian, pero la guerra es la misma porque el dragón, el enemigo, no muere. Él es un ángel caído. Esa es la razón por la que muchos se sorprendieron con lo que pasó hace un año, el 7 de octubre. Pero eso es parte de una guerra antigua que estamos presenciando, se extiende por los siglos. Y lo que hace el enemigo es levantar una vasija, un peón, luego es derribado, entonces levanta otro. Lo interesante es que ellos no tienen nada que ver entre sí, como los nazis sin algo en común con los musulmanes radicales, deberían odiarse entre ellos, pero forman una alianza debido al dragón, porque está detrás de todo. Hay una guerra cósmica, no es política, no es ideológica, no es radical, es cósmica. Es espiritual, la Biblia lo dice y está pasando. El 7 de octubre es parte de la muestra de que Dios es real, el enemigo es real y lo que dice la Biblia es verdad. La guerra del dragón se extiende por los siglos. Entonces se levanta uno y luego otro. Podríamos ver una conexión entre esta guerra antigua y estos peones. ¿Podría haber un paso de estafeta entre ellos? Bueno, lo hay. Hubo un hombre llamado Al-Husseini. También lo llamaban Muftí. Estaba en Medio Oriente, odiaba al pueblo judío. Fue responsable de que se derramara sangre judía. Él iba a ser juzgado, huyó de Medio Oriente, se fue a Alemania. En Alemania fue a Berlín y tuvo una reunión con Adolfo Hitler. Y en esa reunión, él quería que Hitler, ya eran aliados, animó a Hitler a llevar el holocausto a Israel. Hitler dijo que lo haría con el tiempo. Bueno, el muftí trabajó para Hitler y luego terminó siendo su empleado. Transmitía desde Radio Berlín al mundo árabe y musulmán el odio de Hitler que infectó esa región. Después de la guerra, sería llevado a juicio en Nuremberg como criminal de guerra. Escapó y regresó a Egipto, donde fue recibido como héroe. Y él tomó a un adolescente egipcio bajo su tutela para entrenarlo y disipularlo. Ese joven se convirtió en su discípulo. El nombre de ese adolescente era Yasser Arafat. Hay una línea directa desde Adolfo Hitler en Berlín, pasando por el muftí hasta Arafat, quien se volvió el líder del plan palestino. Es una línea directa. De hecho, al muftí le dicen el padre del nacionalismo palestino. Trabajó para Hitler. Eso te dice mucho. Pero ahí no termina. Adolfo Hitler también apoyó, financió o ayudó a formar una nueva organización, donó dinero, comerciaron. El nombre de la organización era la Hermandad Musulmana, que fue respaldada por Adolfo Hitler. Es la organización que dio origen a Hamás. Hamás fue parte de ella, así que hay una línea directa desde Hitler hasta Hamás. De hecho, cuando Hamás comenzó con sus fundamentos, que por cierto, esos fundamentos llaman a la extinción de Israel y del pueblo judío, las palabras son de Adolfo Hitler. No es casualidad, es una cadena con las huellas del dragón y, aunque Hitler está muerto, sigue avanzando por esa misma línea. Además, no solo eso, Hitler puso a alguien a cargo del holocausto. Su nombre era Heinrich Himmler. Fue designado para dirigir los territorios conquistados y comenzar el holocausto. Y el día que Hitler eligió a Himmler fue el 7 de octubre.
Lo que ocurrió el 7 de octubre fue el aniversario de la comisión de quien iniciaría el Holocausto y Heinrich Himmler nació 39 años antes de su comisión, un 7 de octubre. El 7 de octubre pasó en su cumpleaños y eso no es coincidencia. Que en Israel digan que fue como el Holocausto, el peor día desde el Holocausto, ni que los sobrevivientes digan que así lo hicieron en aquel tiempo. Esto tiene las huellas del enemigo. Ahora, ¿qué hay de Hamás? Hamás es una palabra única. De hecho, es extraña porque es árabe y al mismo tiempo es también hebrea. En árabe significa movimiento de resistencia islámica y también significa celo o fervor. Pero en hebreo, la palabra jamás significa otra cosa: maldad, violencia y destrucción. ¿Y sabes qué? No solo eso. De hecho, aparece en la Biblia. Dios la puso en la Biblia. Jamás Dios sabe todo lo que va a pasar. Lo asombroso es que revelé en la profecía del dragón y es que jamás, si lo lees en hebreo, dice en la Biblia, un ejemplo. Dice, líbrame, oh Señor, del hombre de jamás, en la Biblia, hace miles de años. Dice en los profetas que jamás se ha levantado en vara de maldad. Dice en la Biblia, la tierra está llena de delitos de sangre y la ciudad está llena de jamás. ¿Puedes ver cómo jamás habita en los túneles, en la oscuridad, en lugares escondidos? Pues la Biblia dice que los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de jamás. De hecho, la Biblia también dice que Dios habla a los líderes de Israel y les dice, aparten a Hamás de la tierra. Y la promesa que Dios da sobre el Mesías, el reinado del Mesías, cuando Dios traerá paz a Israel, cuando pase lo del león y el cordero. Hay una promesa que mucha gente no ve en el hebreo. Dice que en aquel día, en ese día, jamás ya no será escuchado en la tierra. Entonces, Dios es tan asombroso y lo que está pasando ahora se remonta a miles de años atrás. Lo presenciamos. Como dijo Perry Stone, nunca hemos visto eventos proféticos pasar tan rápido y asombrosamente. Hay que prepararnos y quiero animarte antes de que continuemos revelando otros misterios. No importa cuánto revele, solo toco los misterios en la profecía del dragón. Pero quiero que no solo me veas, quiero que seas parte de los propósitos de Dios, porque así tu vida será bendecida. Así que te animo a que bendigas a Israel. Y Él es promesa de Dios. Él va a bendecir tu vida. ¿Necesitas bendición? Todos necesitamos. Dios va a bendecir tu vida. Es una ley de Dios. Ha sucedido desde la antigüedad. Nunca ha fallado. Cualquier reino, cualquier imperio que bendice a Israel se levanta y es bendecido. Cualquier poder que maldice a Israel es maldecido. Esto se cumple desde los faraones hasta Estados Unidos hoy, pero no solo de naciones, sino tu vida. Dios te bendecirá, así que toma el teléfono, te animo. No hago esto seguido. Esto es algo real y muy importante. La sección más grande en la profecía del dragón se llama el fin de los días, porque lo que ha pasado y está pasando ahora está muy vinculado a eso. La Biblia habla del fin de los días desde el principio. Moisés es el primero en hablar del fin de los días. Se le llama en hebreo Aharit Hayamim, el final de los tiempos o el final de los días. ¿Cómo sabrás que estás en esos días? La Biblia dice que vivirás en un mundo en el que Israel ha vuelto a la vida en ese mundo. Sabrás que estás en los tiempos finales cuando todo el mundo esté enfocado en ese pequeño pedazo de tierra llamado Israel. Bueno, puedes marcarlo como cumplido. Otra cosa también, estarás en un mundo donde todos no solo se enfocan, sino que tienen ira contra Israel. ¿Sabías que hace aproximadamente 2 semanas las Naciones Unidas votaron que mucho del territorio de Israel o la Israel bíblica, tiene que abandonarlo porque es ilegal según las Naciones Unidas? De hecho, la ONU votó que Israel tiene que salir de Jerusalén porque no le pertenece, van contra la palabra de Dios. Entonces, las Naciones Unidas le han dado a Israel 12 meses para dejar Jerusalén. ¿Puedes creerlo? Pero si la Biblia dice que en los últimos días todo el mundo se levantará contra Israel por Jerusalén, estamos viviendo en esos días y Dios quiere que seamos fuertes y lo sepamos.
Ahora déjame darte una probadita de los otros misterios. Viene en la profecía del dragón, solo es una muestra. Todo está más completo en el libro. Recibirás todos los misterios y hoy harás algo maravilloso. La Biblia habla de colores en el Apocalipsis. Hay una sección llamada Los colores de Apocalipsis, que son los 4 jinetes del Apocalipsis. El primero era blanco, el segundo era rojo, el tercero era negro y el cuarto era verde. El blanco es la conquista, el rojo es la guerra, el caballo negro es el hambre y el verde es la muerte. Bueno, al final el Apocalipsis va a tener todo su enfoque contra Israel. Pero aquí está el detalle. Los colores del Apocalipsis se han manifestado por todo el mundo. Donde se manifieste un odio contra Israel, los colores del Apocalipsis también lo hacen. ¿Qué significa? En todo el mundo, cuando estalla la ira del enemigo, se muestra en todas las naciones contra Israel. Los colores se manifiestan porque se reúnen bajo una bandera. Esa bandera es la bandera de Palestina. Son blanco por el caballo blanco, rojo por el caballo rojo, negro por el caballo negro y verde por el caballo verde, los colores del Apocalipsis. Y lo asombroso es que todas las naciones del mundo que tienen estos colores como principales en sus banderas están marcadas como enemigas de Israel. Ellos no tienen idea de lo que hacen, pero Dios sí. Ahora, el profeta Ezequiel, otro misterio revelado en el libro, predijo que en los últimos días, cuando Israel se reúna de todo el mundo, se formará una alianza masiva de naciones que invadirán su tierra. Él las identifica por sus nombres antiguos o por sus tierras antiguas, y podemos reconocerlas por esas mismas regiones. Una de ellas se llama Cus, que es Sudán, la Etiopía bíblica. Otra se llama Fud o Libia, el norte de África. Otra es Togarma y otras de Asia Menor, ahora son Turquía. Y otra se llama Persia, que es Irán o Parás. El tema de Rusia también está vinculado, pero vi algo muy profundo. Las naciones que Ezequiel predice que serán parte de una invasión contra Israel que está por venir, tienen algo en común. Cus o Sudán, de hecho, participó en una invasión a Israel. Detrás de Hamás. ¿Qué pasó el 7 de octubre? Cus o Sudán participó por primera vez. Ahora, Fud, que ahora es Libia, también fue otra nación que participó en la invasión a Israel el 7 de octubre. Apoyaron a Hamás, les dieron los recursos. Togarma, Turquía, también respaldó y participó en la invasión a Israel hace un año. Y Persia, Irán, sin duda fue parte de todo eso. Nunca habían hecho eso. Todas las naciones en Ezequiel nunca lo habían hecho. Por primera vez cruzamos una línea profética. Así que las naciones de Ezequiel, las que participan en la invasión, ya han participado en una invasión por primera vez en la historia humana. En la profecía de Ezequiel, Dios dice que la invasión vendrá sobre la tierra como una tormenta. Una tormenta. Es impactante porque jamás le dio un nombre a la invasión. Y lo mencioné antes. Uno de los nombres de esa invasión, ellos la llamaron operación, en árabe Tufán. Tufán tiene 2 significados. Uno de ellos significa tormenta. Tormenta, como en Ezequiel. Pero también en Apocalipsis, el dragón lucha contra su enemigo. Él arroja agua, una inundación contra Israel o la mujer para ahogarla. El otro nombre para eso es operación inundación. Tufán significa inundación y tormenta, es ambos. Algo que la profecía del dragón revela es que hay entidades antiguas que están detrás de lo que pasa ahora. De hecho, manipulan lo que está pasando. Hay una antigua entidad espiritual que se revela en la Biblia miles de años antes. De hecho, se le da un nombre. Esta entidad hace guerra contra Israel y contra los propósitos de Dios para Israel, en particular, en relación con los últimos días. En hebreo se llama el Sar Paras. Ahora, Sar en hebreo significa gobernante, maestro, señor o general. Paras significa la nación de Irán. Existe una entidad que es demoníaca y que está vinculada a la nación de Irán. Si quieres entender lo que pasa en el mundo actual, debes entender el reino espiritual y el profético. Con este libro quería quitar el velo para que pudieras ver lo que en verdad pasa. Si el zar Paras, o traducido, el general de Irán,
se vincula a Irán. ¿Qué esperarías que le pase? Si la entidad se obsesiona con Israel, esperas que Irán se obsesione con Israel. Eso está pasando. Si la entidad está obsesionada con destruir a Israel, entonces Irán se obsesionará con destruir a Israel. Es exactamente lo que ha pasado. Lo que pasa en el reino espiritual es que este ser, esta entidad, pelea contra Israel y sucede en el mundo también. Entonces, detrás de todo, detrás de Hezbollah está Irán, detrás de Irán está el zar Paras, detrás de los hutíes está Irán, detrás está el zar Paras, detrás del 11 de septiembre, es otra parte, detrás del 7 de octubre estaba Gaza, detrás de Gaza estaba Hamás, detrás de Hamás estaba Irán, detrás de Irán está el zar Paras, y detrás del zar Paras está el dragón. Entonces, ya enumeramos todas estas cosas, pero aún hay mucho más, porque si recuerdas lo que acabamos de ver, Ezequiel profetizó que Irán en los últimos días atacaría a Israel. Aún está por cumplirse, pero Irán nunca había atacado directo a Israel. Y luego pasó el año pasado y también ahora, hace una semana o dos, Irán lanzó cientos de misiles y drones contra la tierra de Israel. El mundo estaba en vilo, como si pudiera estallar una guerra mundial en la actualidad. Pero el asunto es que detrás de todo esto hay una entidad antigua que está impulsando al mundo hacia la guerra mundial. Sin embargo, hay otra cara de la historia, porque en el mismo libro, donde se revela Zar Paras, hay otra entidad, y esta entidad se llama el Zar Israel. Se traduce como el general de Israel. ¿Y qué es eso? Bueno, tiene un nombre. Esta entidad tiene un nombre, y el nombre significa quien como Dios, o como lo decimos en hebreo, Mi-Ja-El, o lo conocemos como Miguel. Mijael, Miguel. Así que la Biblia dice que hay una entidad que defenderá y luchará por Israel en los últimos días, y defenderá a Israel. Y mira lo que pasó. Hace solo unas semanas, y también hace muy poco, todos esos misiles vinieron de Irán. El zar Paras vino de Irán, y todos entraron en los cielos de Israel. La Biblia dice que estas entidades luchan en las regiones celestiales. Celestial también significa cielos. En los cielos de Israel estaba el zar Israel, estaba Miguel, y todos esos misiles vinieron, y el sistema de defensa de Israel es excelente, pero muchos dijeron no hay forma de que pudiera manejar todo eso en ese momento. Pero los misiles se interceptaron, el 99% fue derribado. No pudieron hacerlo por sí solos, uno que otro sí pudo. Miguel, así que es asombroso lo que vemos en el mundo. Ocurre desde las regiones celestiales y en la tierra. Si las entidades hacen la guerra en lo espiritual, significa que por eso Israel e Irán hacen la guerra en la tierra. Entonces, detrás de Israel hay algo más. Detrás de la defensa de Israel está su fuerza de defensa, pero detrás de ellos está el zar Israel, el general de Israel, Miguel. Detrás de Miguel está el Mesías, y el Mesías es Dios. ¿Recuerdas cuando el presidente de Irán, cuando envió esos misiles por primera vez? Su nombre era Ebrahim Raisi. Él fue el primer presidente de Irán que de hecho envió misiles contra Israel directamente. Antes lo hacían con intermediarios. Y él quería destruir a Israel, pero su nombre, Ebrahim, es en honor a Abraham, en honor al padre del pueblo judío que él quería destruir. Y su nombre testificaba un pacto que Dios hizo con Abraham. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Pero también hay otro pasaje que dice, porque el que los toca, toca a la niña de su ojo. Él lo hizo. Es el primer líder de una nación mencionada en Ezequiel que atacaría a Israel, y lo hizo. ¿Y qué pasó? Después de que lo hiciera, pasaron como unos 30 días y fue derribado y muerto. Pero no solamente eso pasó. De hecho, amenazó a Israel justo después del ataque, salió en las noticias. Amenazó con aniquilar a Israel hasta no dejar nada. Eso no se hace, pues Israel es la nación eterna de Dios. Es blasfemia, blasfemia. ¿Y sabes qué pasó? El día antes de que muriera, había un pasaje designado en todas las sinagogas en Israel y en todo el mundo. El pueblo judío tiene pasajes antiguos para leer y designado para ese día. Al final de ese pasaje que leyeron en todo el mundo, el día antes de que muriera, decía: el que blasfeme el nombre del Señor morirá irremisiblemente. Al día siguiente fue derribado. ¿Y sabes lo que Dios dice en Ezequiel? Dice: sobre los montes de Israel caerás
tú y todas tus tropas. Bueno, este es el primer líder de una de las naciones que Ezequiel menciona, y cuando cayó se estrelló contra los montes. Fue derribado y cayó sobre los montes. Dios es real, el pacto abrahámico es real. Lo vimos, así de real es el pacto abrahámico. Vimos que esa es la parte de la maldición, pero Dios quiere que estés del lado de la bendición. Si Dios cumplió esa parte del pacto, Dios es real para bendecirte de la misma forma.